Tiempo para reunirnos con las Sagradas Escrituras. Escrito está en Mateo, capítulo 5, versículo 13, lo siguiente: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Qué alegría que estemos nuevamente aquí en este parque por la gracia de Dios, ahora con este clima más fresco, más otoñal, pero siempre por la gracia de Dios, todavía con libertad para poder abrir las Sagradas Escrituras y poder ver en ellas lo que nuestro buen Dios, por medio de su palabra, nos va a mostrar y a revelar en esta mañana. Como siempre, para comenzar, vamos a recordar quién está en medio de nosotros en este tiempo, abriendo las Escrituras en Mateo capítulo 18, versículo 20. ¿Qué dice por favor la Escritura en Mateo 18:20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muchas gracias. Y así, teniendo en cuenta que por su Espíritu que está en nosotros, nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo está en medio de nosotros, vamos a orar a Dios para rogarle por su perdón y para también tratar en todo tiempo y en todo lugar, con respeto, con atención, con devoción y temor hacia nuestro Dios, a su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Señor, una vez más, gracias por tenernos aquí en este tiempo, en este parque. Gracias, Señor, por tu gracia, por medio de la cual nos has hecho salvos y por medio de la cual nos has hecho cercanos a ti, al habernos adoptado como hijos, según lo que nos muestra tu Escritura. Gracias a ti, Señor Jesús, que eres el único mediador entre Dios y los hombres, porque por medio de tu sacrificio tenemos este acceso con confianza a Dios Padre, y gracias porque tú mismo, con tu Padre, prometiste enviar a tu Santo Espíritu a nosotros, para que siendo el autor de las Sagradas Escrituras, pueda por medio de ellas transformar y conformar nuestras vidas a la imagen misma de tu vida, para ser agradables en todo a Dios y ser luz y sal en esta tierra. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos permites dirigirnos a ti, y ahora pues te rogamos por las almas también que vayan a ver u oír este material, para que también puedan recibir palabra de exhortación, palabra de aliento, también de edificación y de consolación por medio de ella. Te encomendamos estas cosas confiados en tu gracia, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a comenzar este tiempo recordando primeramente algunas cosas que nos van a servir para enfocarnos en este tema tan importante de la Escritura. Vamos abriendo la palabra de Dios en Lucas. Vayamos por favor a Lucas, al capítulo 14. Lucas, capítulo 14, vamos a leer al partir del versículo 25 hasta el final del capítulo, que es el versículo 35. Pero antes recordemos que en este capítulo en particular, el Señor ha tenido la gracia de mostrarnos evidencias de un discípulo. Muchos podemos decir que somos cristianos con gran atrevimiento. Cristiano es aquel discípulo que refleja a Cristo Jesús. A veces es mejor ser humilde y decir soy creyente, o ya con cierto atrevimiento soy discípulo. Pero decir a lengua pelada soy cristiano, eso implica una alícuota de orgullo con la que uno debe ser muy cuidadoso de lidiar. Los verdaderos cristianos generalmente no se autodenominan así. Son los demás los que nos llaman cristianos, o deberían hacerlo, como sucedió con los primeros discípulos en Antioquía, según nos narra Lucas en su segundo tratado, que llamamos Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 11. Pero ahora centremos nuestra atención nuevamente en el capítulo 14 de Lucas. Esto que vamos a revisar
es el bello cierre de 7 evidencias del discípulo de Cristo. Si vemos en el capítulo 14, en los versículos que ya hemos estudiado anteriormente, del 1 al 6, encontramos las 2 primeras evidencias de un discípulo en la vida misma de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Todo discípulo debe ser retenedor de la sana doctrina, pero no solamente del conocimiento, de la sapiencia de la misma, sino también de su forma. Nuestra vida debe reflejar nuestra doctrina, no solamente nuestra palabra. Una persona puede ser muy diserta y hablar muy bien y vivir muy mal. Hemos tratado esto en enseñanzas pasadas. Hasta un ateo o una persona que cree que no hay Dios, un arqueólogo u otra persona, puede coger las escrituras y, como lo mencionamos en enseñanzas pasadas también, a nivel de la epidermis, a nivel superficial, puede sacar grandes enseñanzas, principios, consejos y demás. Pero solo por el Espíritu de Dios se puede llegar a las profundidades de las enseñanzas de la Escritura. En los versículos 1 al 6, en la vida misma del Señor Jesucristo, podemos ver que nosotros como sus discípulos debemos tener la palabra suya, la doctrina, en fondo y forma. No solamente en la mente y corazón, sino también en nuestra conducta. Nuestras acciones deben ser un reflejo de la doctrina. Nuestras palabras deben ser la cereza en el helado de esa doctrina. En los versículos 7 al 14 del mismo capítulo encontramos otra importante enseñanza. Pero recordemos, en los versículos 1 al 6 encontramos 2 evidencias de ser discípulo. Primero es ser retenedor de la sana doctrina en fondo y forma, y otro el tener por ende palabra irreprochable. Las personas que estaban con el Señor Jesús nada le pudieron decir, se quedaron callados. Eran en su mayoría fariseos, como lo vemos en los primeros versículos. Ellos se quedaron callados porque la palabra del Señor Jesucristo era irreprochable. He ahí las 2 primeras características de un discípulo. Un discípulo retiene la doctrina de su maestro en fondo y forma. Vive como su maestro y habla como su maestro, es decir, habla las palabras de su maestro. Ese es un discípulo. Primero retiene la vida y también retiene las palabras de su maestro. En los versículos 7 al 14 del mismo capítulo 14 encontramos otras 2 características del discípulo. Además de ser retenedor de la sana doctrina y de tener por ende una palabra irreprochable, el discípulo se caracteriza por tener humildad y generosidad. El discípulo reconoce la superioridad de su maestro. El Señor es superior a nosotros y por ende podemos estar confiados en Él y buscar en todo momento su dirección y consejo. Cualquiera que se atreva a decir que es como Cristo o más que Cristo ha enloquecido y se equivoca de tapa a tapa. Nosotros siempre debemos recordar la superioridad de Cristo Jesús, siendo Él nuestro Señor y sobre todo nuestro Dios en todo momento. Debemos ser humildes y esa humildad se refleja para con los demás, recordando que no es lo mismo ser humilde que buscar ser humillado. Hay mucha gente que confunde estas 2 cosas. Una cosa es ser humilde, ser tranquilo y depositar toda nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, nuestro Señor, y otra cosa es dejarse poner como un felpudo para que las demás personas pasen sobre uno. Esto no lo hacía Cristo, no lo hicieron sus santos apóstoles, ni los primeros obispos. Una cosa es la humildad y otra cosa es el servilismo. Una cosa es ser siervo y otra cosa es ser servil. Y el creyente que es discípulo de Cristo siempre debe enfocarse no como líder, como les gusta decir a muchos, sino como siervo. El Señor Jesús mismo lo dijo a los santos apóstoles. Yo estoy entre vosotros como el que sirve, no como el que se sienta a la mesa. Cualquiera que se diga ser siervo de Cristo y se identifica a sí mismo como líder, no es siervo de Cristo y tampoco merece ser llamado cristiano, porque si es cristiano, será siervo de sus hermanos. Además de eso está la generosidad.
el Señor nos prodiga su gracia con generosidad. Y dijo el Señor a sus discípulos: de gracia recibisteis, dad de gracia. Un discípulo entonces es aquel que retiene la sana doctrina en fondo y forma, aquel que tiene palabra irreprochable, aquel que tiene humildad y aquel que tiene generosidad. Pero en los versículos 15 hasta el 24 encontramos en la última enseñanza que estuvimos viendo días atrás otras dos características importantes del discípulo. Y es que justamente un discípulo no desprecia la gracia de Dios. En la parábola de la cena que el Señor muestra a los convidados en esa comida a la que lo habían invitado, el Señor Jesús da una gran lección de que no se debe despreciar la gracia de Dios. Dios llama a todas las gentes en todo lugar a que se arrepientan. Uno de los grandes pecados del pueblo de Israel en el pasado e incluso en el presente, como la misma Escritura nos dice, es que Dios siempre los buscó. Pero dice el Señor de sí mismo que todo el tiempo Él extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor, hablando de Israel. E irónicamente, muchos que se dicen ser creyentes, que forman parte de la única iglesia de Cristo, hacen lo mismo. Se rebelan contra Cristo, desobedeciendo lo que está escrito y llenándose la boca diciendo que saben de doctrina, no viven conforme a la doctrina que saben. Y escrito está que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otra enseñanza que nos mostró el Señor Jesús acerca de ser discípulo suyo es que Cristo siempre es su cabeza. Cristo siempre es la cabeza de sus discípulos. Yo no puedo tener por cabeza a un hombre ni a una mujer. Cristo es mi cabeza. Entre obedecer a Cristo y obedecer al hombre, debo obedecer a Cristo. Hay quienes, como ya lo hemos mencionado antes, dicen, bueno, hasta aquí la palabra de Dios, la voy a poner a un costado y ahora se va a hacer lo que yo digo, cuando me conviene. Ese no es un discípulo de Cristo. Y aquel que ve en esa persona a un líder, entre comillas, debe entender que si no es siervo, no es discípulo de Cristo, no merece ser llamado siervo de Dios y debe ser desechado conforme manda la Sagrada Escritura. Debemos volvernos a la Escritura y debemos ser respetuosos de la sana doctrina de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, no apartándonos de ella ni a derecha ni a izquierda. Entonces, hasta aquí son 6 las características que un discípulo de Cristo debe tener. Debe ser retenedor de la sana doctrina en fondo y forma. Debe tener palabra irreprochable. Debe tener humildad. Debe tener generosidad. Nunca desprecia la gracia de Dios y siempre ve a Cristo como su cabeza. Y tener a Cristo como su cabeza implica tener a la Sagrada Escritura, en primer lugar, como norma de vida y de doctrina. Pero hoy, en los versículos que vamos a leer en este momento, buenos días, vamos a ver la 7ª característica que debe tener un discípulo para ser considerado así. ¿Y cuál es esa 7ª característica? Que el discípulo que es verdaderamente discípulo de Cristo ha renunciado a todo y a todos, por lo cual Cristo mismo lo va a llamar sal de la tierra. El discípulo de Cristo, que es verdaderamente discípulo, que ha aprendido la doctrina, que la retiene en fondo y forma, que tiene palabra sana e irreprochable, que tiene humildad, generosidad, que no desprecia la gracia de Dios y que tiene a Cristo por su cabeza, por tener a Cristo por cabeza, tendrá la 7ª característica. Ha renunciado a todo y a todos por seguir a Cristo. Y por lo tanto, Cristo lo considera sal para este mundo, para esta tierra. Y vamos a ver qué es lo que eso significa. Pero por favor, ayúdanos dando lectura al pasaje que vamos a revisar. Lucas capítulo 14, versículos 25,
hasta el 35. Lucas 14, desde el versículo 25 hasta el 35, hasta cerrar el capítulo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el molador es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Muchas gracias. Este pasaje es fundamental para un discípulo de Cristo. Muchos, al leer lo que has leído, podrían hasta malinterpretarlo. Aborrecer a mi padre y a mi madre y a mi mujer y hermanos y hermanas y aún también mi propia vida. El versículo 26 que has leído es clave. Vuelve a leer, por favor, solo el versículo 26. ¿Qué dice la Escritura en Lucas 14, 26? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Muchas gracias. ¿Esto qué quiere decir? Que la renuncia total implica que mi vida entera es solo para Él. Mi vida entera es solo para Él. Si vengo a Él y no aborrezco a todos, no puedo ser su discípulo. Mi vida entera debe estar consagrada a Cristo, en cuerpo, alma y espíritu. Mi vida entera es solo y exclusivamente de Cristo, no de nadie más, no de mi mujer, no de mis padres, no de mis hijos, no de mis hermanos o hermanas. Mi vida entera está al servicio de Cristo, en pos de Cristo, que sigue los consejos de Cristo, que ha cerrado filas con Cristo, que defiende a Cristo por encima de todos, por encima de todo. Mucha gente confunde las palabras. Aborrecer no quiere decir odiar. Aborrecer no quiere decir dejar de amar. Vamos a ver en breve qué quiere decir esto de aborrecer, pero quedémonos con el principio. La renuncia total implica que mi vida entera es solo para Cristo. Si yo vengo a Él y no aborrezco a todos, no puedo ser discípulo de Cristo. Pero entendamos qué es aborrecer, y lo vamos a ver inmediatamente. Y bien, vamos a centrar ahora nuestra mirada en la palabra aborrecer. Primero digamos que no es aborrecer. Aborrecer no es odiar, ni tampoco es dejar de amar. En el sentido más estricto debemos recordar que esta palabra en el castellano español tiene un origen latino que viene de tres voces: ab, orrere, se. Ab, orrere, se. Esta palabra es muy importante. El prefijo ab, de donde viene aborrecer, nos da la idea de que hay que abstenerse, de que hay que alejarse, de que hay que separarse, pero por una razón. Repito, el prefijo ab de aborrecer nos indica que hay que abstenernos, que hay que a veces alejarnos y separarnos por algo. La palabra horrere es una palabra bastante dura, de donde viene la palabra horror.
en el español. Horrere viene de ese sentido, algo que nos causa horror. ¿Y por qué debería abstenerme de mi madre, padre, hermanos, hermanas y también aún de mi propia vida? Por aquellas cosas que en la vida de ellos deben causarnos horror, por aquellas cosas malas de la vida de ellos. Yo no puedo mantener comunión con una persona, así sea mi familia, así sea mi mujer, así sean mis hijos, así sean mis padres, si ellos viven una vida horrible delante de Dios. Si ellos viven en pecado, del todo en pecado, y encima de ello están resueltos a vivir así, si después de una y otra amonestación persisten en pecar, lo único que me queda es como Lot, afligir mi alma justa por ellos, pero no puedo tener comunión con ellos. ¿Por qué? Porque ellos están ofendiendo a Dios. La palabra horrere, para ser más literales, quería decir cuando se me eriza la piel, cuando tengo los pelos de punta, como se decía antes, por algo que es malo, que ha causado en mí una sorpresa fea, una cosa horrible. ¿Por qué me debo abstener de estos seres tan queridos por su pecado? No me está diciendo que me abstenga o que cierre mi corazón por maldad. No me está diciendo odia a tu familia y quiéreme a mí. No está diciendo eso. El Señor Jesús está diciendo una cosa muy clara. El que no es capaz de abstenerse, de alejarse, de separarse de los suyos por causa de su pecado, no puede ser mi discípulo. Mira, yo soy cristiano, pero ha venido mi tío Pepe. Y mi tío Pepe ha traído vino y mi tío Pepe es bebedor. Y yo lo quiero mucho porque mi tío Pepe me crió de chiquito. Entonces voy a beber con él. Si yo no soy capaz de rechazar a ese pariente por su pecado, no puedo ser discípulo de Cristo. Oye, mi hermana se va a casar y ha decidido casarse con un incrédulo, suponiendo que mi hermana fuera creyente. Y va a haber cerveza y licores a diestra y siniestra. Me han pedido que yo brinde y me embriague con mi cuñado, porque total, ahora es parte de la familia. En ninguna manera debo aborrecer eso, debo abstenerme. Yo quiero a mi hermana y me duele que se vaya a casar de por sí con un incrédulo, pero jamás traicionaría a Cristo por mi hermana, ni por mi madre, ni por mis hijos, ni por mis padres. Yo no puedo, si acabo de decir que la sexta característica de un discípulo es que tiene a Cristo por cabeza, no puedo quitarme la cabeza del cuerpo, dejarlo a un costado y salir de paseo. Un cuerpo sin cabeza está muerto. Si Cristo es mi cabeza, los pensamientos de Cristo Jesús debo tener. Y Cristo no me está pidiendo que odie a mis seres queridos, me está diciendo que me abstenga de ellos por su pecado. Eso es lo que significa aborrecer. Hay cosas horribles en la vida de tus seres queridos y lo sabes. Y debes abstenerte de mantener comunión con ellos si quieres ser mi discípulo, dice Cristo Jesús. No está diciendo que los dejes de amar. Está diciendo que te abstengas, que te alejes por causa de su pecado. Y recordemos, Dios es santo y siempre ha demandado santidad. Lo demandó a Israel desde el día en que Dios habló con su siervo Moisés. Quita el calzado de tus pies. El lugar donde estás es santo. Cuando se proclama la gloria de Dios en visión en el antiguo pacto, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Él es santo y la palabra santo, como sabemos, quiere decir que Él está voluntariamente separado del mal. Él se ha alejado, Él aborrece el mal. Él lo aborrece, Él ha decidido
separarse de lo horrible, de lo que lo eriza, de lo que es perjudicial y dañino, y como discípulos suyos espera que hagamos lo mismo. Bien podría decirnos el Señor: ¿has comprendido qué es aborrecer? Que aborrecer es abstenerte y alejarte de todos por causa de su pecado. Sí, Señor. Entonces ve y haz tú lo mismo. El Señor no tenía problema en acudir a casa de pecadores, cosa que los fariseos le fustigaban siempre. Pero Él tenía un propósito, como se lo dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Si yo voy a ver a mis parientes y familiares, debe ser con el propósito de llevarlos a los pies de Cristo, de dar con mi vida. Recordemos la primera característica del discípulo: mi vida refleja mi doctrina, la doctrina de Cristo. Al visitar a mis parientes y familiares, visitarlos, no convivir con ellos, estoy mostrándoles la salvación. Pero si ellos viven de una manera nefanda y pecadora, no puedo vivir con ellos. Me obligan a separarme, me obligan a apartarme, porque yo soy discípulo de Cristo, y Cristo es Dios, y Dios es santo, santo, santo. Pareciera para muchos que la palabra aborrecer es simplemente odiar o dejar de amar. No es nada de eso. Me duele cuando mis seres queridos pecan. Me duele y hasta las lágrimas cuando me entero que ellos están destruyendo su propio cuerpo, su propia mente y su propio espíritu por persistir en su pecado. Y me duele más tener que separarme de ellos por su pecado. Pero Cristo es mi cabeza y yo no desprecio la gracia de Dios. Los iré a ver con toda humildad y generosidad para dar testimonio de la doctrina que he retenido. Y cuando hable con ellos, mi palabra deberá ser irreprochable. Pero no tendré comunión con ellos por causa de su pecado. Vamos a Primera de Pedro, por favor, al capítulo 1. Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer, por favor, los versículos 13 al versículo 16. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 13 al 16. ¿Qué dice la Escritura, por favor? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Muchísimas gracias. Fíjate lo que acabas de leer. Como hijos obedientes, le decía Pedro a nuestros hermanos creyentes de origen judío: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la doctrina. Ustedes sabían muchas cosas de la Torá, de la ley de Moisés. Recordemos que estos hermanos creyentes eran de origen judío. Y del Tanaj, del Antiguo Pacto, lo que en las copias de la Escritura solemos llamar el Antiguo Testamento. Ustedes sabían mucho de eso, pero ignoraban la doctrina de Cristo. Y se olvidaron de una cosa que estaba en el mismo Tanaj, en la misma Torá. Dios demanda santidad. Y fíjate, hijos obedientes, no os conforméis, no se amolden a esos deseos, sino a la santidad que Dios espera. Y si yo no me voy a conformar a los deseos de este mundo, me tengo que abstener de ellos. Me tengo que abstener de parecerme a este sistema. Recordemos, siempre lo decimos, la palabra mundo en griego, cosmos, sistema. Debo abstenerme de parecerme a este sistema. Cuando hay gente
que se dice ser creyente, que se dice ser discípulo de Cristo, y se reúnen, según ellos, como iglesia, y están imitando todo lo de este sistema, la música de este sistema, de este mundo, las palabras de este sistema, de este mundo, todo lo que hace este mundo, desobedecen esta escritura y no son discípulos de Cristo, sino que están actuando contra la doctrina de Cristo Jesús, nuestro Señor, porque han inoculado sus congregaciones, que se dicen ser iglesia y muchas veces no lo son, sino que mienten, con la contaminación de este mundo. Y sabemos lo que está escrito con respecto a los que aman a este mundo. No olvidemos eso. Vayamos por favor ahora a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3. Los apóstoles tenían una sola doctrina. Pablo recibió el privilegio de Dios, de parte de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, de la revelación completa acerca de la Escritura, de la iglesia. Pero todos los apóstoles hablaban lo mismo, era la misma doctrina. No era que una era la doctrina de Pedro rivalizando con la doctrina de Pablo. No era así, era una sola doctrina porque es una sola la iglesia de Cristo. ¿Qué dice por favor Primera de Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Y fíjate cómo a estos hermanos, creyentes de origen gentil, de origen no judío, de diferentes zonas, que vivían ahí en Corinto, en Grecia, les dice esto, lo acabas de leer. Con todos los santificados llamados a ser santos. El Señor, por su gracia, nos ha dado a beber de su Espíritu, nos ha santificado, nos ha puesto aparte para Él. Pero eso no basta. Él demanda que voluntariamente andemos en la santidad con la que Él ya nos santificó. En otra parte, la Escritura también nos enseña que andemos en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Dios no nos ha puesto aparte para que hagamos de las nuestras, para que pequemos indiscriminadamente y simplemente lo solucionemos pidiendo perdón. Perdón sin arrepentimiento no sirve de nada. El arrepentimiento es la clave. El Señor Jesús, según lo cuenta Juan Marcos en el Evangelio que escribió, que está en las Escrituras, el Señor empezó su ministerio diciendo eso. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor Jesús siempre llamó al arrepentimiento. Así que seamos de origen judío, seamos de origen gentil, todo creyente que se dice ser creyente y que se dice ser discípulo de Cristo, debe andar en santidad, debe renunciar totalmente a todos sus cercanos, aborreciéndolos, separándose de ellos por causa de su pecado. Cuando ellos están en aquellas cosas horribles, debemos separarnos, debemos cerrar filas al favor de Cristo y debemos cerrar nuestro corazón contra el pecado de estos seres queridos. Debemos cerrar nuestro corazón y guardarlo así, limpio de todo mal para nuestro Dios. Y vayamos por favor para ver esto a Proverbios. Vamos por favor al libro de los Proverbios, al capítulo 4. En Proverbios capítulo 4 vamos a encontrar la siguiente enseñanza en los versículos 20 al 27. ¿Qué dice por favor Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 27? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo.
Sobre toda cosa guárdala, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina las sendas de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Muchísimas gracias. Y aquí está de manera concentrada, pero también de manera detallada, por qué es necesario aborrecer. Estamos llamados a vivir una vida recta, estamos llamados a vivir una vida santa en todo tiempo. Nuestros ojos, nuestras palabras, nuestro camino mismo, nuestro corazón debe ser preservado para Dios. No debemos en ninguna manera abrir nuestro corazón a las bajezas y a los pecados, ni siquiera de nuestros seres más queridos. He ahí la renuncia total a ellos. No es que dejemos de amarlos, es que no deben estar en el lugar que solamente le corresponde a Cristo. Te quiero mucho, madre o padre o hermana o hermano o mujer o hijo o hija, pero solamente mi vida le pertenece a Dios. Si no pecas, la comunión será siempre abierta, pero si caes en pecado, me obligarás a poner distancia si no te arrepientes. Al principio te llamaré al arrepentimiento y estaré a tu lado. Te vendré a ver. Y solo podremos retomar comunión cuando te hayas arrepentido. Te amo y me duele hacer esto, pero mi corazón está consagrado en santidad para Dios. Sin embargo, acá debemos tener cuidado. Repito, no se trata de odiar, ni se trata de dejar de amar. Se trata de aborrecer, se trata de abstenerme de los demás por causa de su pecado. Pero no debo abstenerme de los demás por causa de mi conveniencia. Vamos a Primera de Juan, por favor. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 al 18. Repito, no debemos abstenernos sino por el pecado de nuestros seres queridos. ¿Y por qué decimos que no debemos abstenernos por conveniencia? Veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 al 18, por favor. ¿Qué dice la Escritura? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muchísimas gracias. Y miremos qué clara la enseñanza de parte de Dios. No debemos sorprendernos si el mundo nos aborrece. También el Señor Jesús ya lo había declarado. Así que digamos que la situación es mutua. El mundo ha cerrado su corazón a nosotros y nosotros debemos cerrar nuestro corazón al mundo. El Señor Jesús fue radical. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esto debe ser verdad para un discípulo de Cristo. Si los míos, mis más cercanos,
Hablemos de mi familia natural y también de mi familia espiritual, los creyentes, los que se dicen ser creyentes. Andan ordenadamente, bienvenida sea la comunión. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, dice la Escritura, es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero si están en pecado y persisten en pecar, hay que desechar, hay que abstenerse de ellos, hay que cerrar el corazón. Pero cuidado, si yo cierro mi corazón, si yo aborrezco a quienes debo amar, no soy de Cristo. Viene un hermano en necesidad de consejo. Está dolorido. Está necesitando consuelo. Y yo le digo, conversamos la próxima vez. Tengo que hacer. No tengo tiempo para ti. Yo no soy el siervo de Dios, yo soy el líder de este grupo. No tengo tiempo para ti. ¿Cómo mora el amor de Dios en tal persona? Si digo ser creyente y estoy preocupado única y exclusivamente por mis intereses y no me preocupo por quienes debería preocuparme, verdaderos seres queridos, mis familiares, mis parientes, mis hermanos en la fe, ¿cómo digo que mora el amor de Dios en mí? Mi hermano pequeño no tiene que comer y hoy yo recibí bendición y mi casa está llena, pero no soy capaz de alcanzarle un pan a él. Mi hermano está enfermo en el hospital, sea hermano en la carne o en el Señor. Y yo estoy sano, pero he quedado de ir a jugar un partido y no me importa que él esté tirado en la cama, solo quizá en una clínica o en un hospital. No puede ser así. La vida de un creyente debe reflejar, si es discípulo de Cristo, a Cristo, y si no ama a quienes debe amar, y por el contrario, cierra su corazón y los aborrece, el amor de Cristo no está en él. No es creyente. Así es la palabra de Dios. Ese que decía ser hermano, que decía ser siervo de Dios, ni siquiera es creyente, porque no mora el amor de Dios en él. Por eso la cita que acabas de leer termina diciendo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No basta decirle a una persona, te quiero mucho. Muéstralo. No solo lo digas, decirlo está bien, pero muéstralo primero. Siempre recordemos, el Señor Jesús comenzó a hacer y enseñar. Así nos dice la Escritura. Más es el testimonio de lo que Él hizo que de lo que habló. E igual con sus santos apóstoles. Es poca la Escritura que tenemos. Fueron muchos años los que los siervos de Dios, los apóstoles, predicaron, pero de su predicación tenemos, vamos a decir, la sustancia que el Espíritu de Dios ha conservado en la Escritura. Así que centremos nuestra atención en Cristo y solo en Él. Y bienvenida a la comunión con quienes le siguen y estemos dispuestos a renunciar a todos cuando están en pecado para mantener pura nuestra fidelidad única y exclusivamente a quien la merece, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Vayamos por favor a 1 de Tesalonicenses, páginas atrás, capítulo 5. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 al 24, vamos a ver algo muy importante, y es que debemos preservarnos al abstenernos, al aborrecer, incluso a nuestros cercanos, al abstenernos de ellos por causa de su pecado. Estamos llamados a preservar nuestra integridad, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nuestra totalidad, nuestra plenitud para Dios, alejándonos de ser necesario de aquellos cuyos actos conscientes, deliberados y sobre todo persistentes nos alejan de la santidad. ¿Qué dice, por favor, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 al 24? Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal.
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gracias. Qué hermoso pasaje el que has leído. Él nos santificará. Debemos recordar que no estamos solos en la lucha por mantener una vida santa, sino que el Santo Espíritu de Dios que está en nosotros, Él, por Cristo Jesús, nuestro Señor Dios, hará el trabajo. Nosotros podemos estorbar la obra del Espíritu o facilitársela cuando nos abstenemos de toda especie de mal, cuando nos preservamos para Dios en espíritu, alma y cuerpo. Él nos va a santificar. Nuestra tarea es, ¿le vamos a estorbar la obra al Espíritu Santo o le vamos a facilitar la obra? ¿Le vamos a apoyar? Absteniéndonos, porque estamos ordenados. No es que Dios me va a santificar a la fuerza. Él no va a agarrarme en un grillete o doblarme el brazo para santificarme. Es un acto voluntario. Somos responsables de nuestros actos en todo momento. Pero la bella promesa es que no estamos solos y que Él mismo lo hará. Pero ahora vamos a ver la segunda cosa a la que debemos renunciar. Debemos renunciar a todos. Ya sabemos que eso significa abstenernos, aborrecer, cuando hay pecado en la vida aún de los más cercanos a nosotros. Pero vamos a ver ahora una segunda cosa a la que debemos renunciar. Y la segunda cosa a la que debemos renunciar la vamos a encontrar en Lucas. Regresemos a Lucas capítulo 14 y esta vez por favor te voy a pedir que leas el versículo 27. En el versículo 26 que habías leído decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Debemos cerrar el corazón, debemos abstenernos de toda especie de mal, ya lo hemos visto, y debemos abstenernos de las personas, aunque sean nuestros seres queridos, cuando pecan. Con respecto a nosotros mismos, la enseñanza es clara, debemos abstenernos nosotros mismos de toda especie de mal. Pero ¿qué dice ahora el versículo 27, por favor? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este pequeño pero profundo versículo es fundamental también en la vida de un discípulo. Un discípulo no solamente debe renunciar a todos por causa de Cristo, también debe renunciar a toda irresponsabilidad. Repito, un discípulo no debe renunciar a todos por causa de Cristo, sino a toda irresponsabilidad. Es decir, debe renunciar totalmente a dejar que otros lleven su carga. El discípulo implicado en esto debe llevar sus propias cargas y no pretender abandonarlas. He escuchado la lamentable historia de gente que, diciendo querer servir a Dios, han abandonado a sus mujeres y a sus hijos. Gente que, diciendo querer siervo de Dios, ha renunciado a su trabajo para colgarse de sus congregaciones y vivir sangrándolas cómodamente. He conocido quienes se dicen ser siervos de Dios y han reducido su servicio y su liderazgo a un par de charlas cómodas de 2 veces por semana y a sangrar a las congregaciones, cobrando salario, cobrando sueldo, que ni siquiera un trabajador recibiría por toda una semana de trabajo. He visto estos horrores en quienes se dicen ser hermanos y no lo son, sino que mienten. La renuncia total implica que debo llevar mis cargas y no pretender abandonarlas. La segunda cosa a la que debo renunciar es a toda irresponsabilidad. Pero si soy discípulo de Cristo, debo tener cuidado con 3 cosas, hablando de esto. Debemos tener cuidado de aquellos que caen en una falsa piedad. Vamos a 2 de Tesalonicenses, por favor. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Oye, yo soy siervo de Cristo, soy líder, ¿sabes? Y yo soy una persona muy piadosa. Sirvo a Dios, como les gusta decir a algunos, a tiempo completo.
No, 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 yo no puedo trabajar. No debo hacerlo. Tú tienes que mantenerme. Ustedes tienen que mantenerme. Yo soy el líder. Es mi derecho. Qué triste. Qué triste escuchar a miles de personas paradas en los púlpitos frente a muchas congregaciones para sangrar a estas pobres almas, ignorantes, como lo hemos visto, de la doctrina, y que se dejan engañar por estas personas que definitivamente no son creyentes porque el amor de Dios no está en ellos y por lo tanto Cristo no está en ellos. Triste es. Debemos tener cuidado con una falsa piedad. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 hasta el 13? Vamos a ver cuál es la doctrina de los santos apóstoles por Cristo Jesús que se las dio. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 13? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis que de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Muchísimas gracias. Aquí está. Aquí está la santa doctrina de Cristo por medio de sus apóstoles. Si los mismos apóstoles trabajaban y dieron ejemplo para que se les imitase, y ellos aclararon que si bien era un derecho otorgado por Dios que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, ellos renunciaron a ese derecho para darnos ejemplo para que les imitásemos. ¿De dónde inventan estos líderes que no deben trabajar? Violan las Escrituras, desobedecen voluntariamente a Cristo. ¿Por qué? Porque, como lo dice la misma Escritura de Cristo, sirven a sus propios vientres y no a Dios. Las tales personas deben ser apartadas y nosotros debemos apartarnos de los que andan desordenadamente así, de los que muestran una falsa piedad. Un discípulo de Cristo, recordemos, la primera característica es que es retenedor de la sana doctrina en fondo y forma. ¿Por qué las congregaciones son engañadas? Porque no retienen la sana doctrina. Se conforman en escuchar las enseñanzas recalentadas de estos tipos que se paran frente a ellos y no se vuelven a las Escrituras y se dejan engañar por fábulas artificiosas. Todo discípulo de Cristo debe ser retenedor de la sana doctrina en fondo y forma. Si la doctrina está dentro de mí, yo podré decirle a ese tipo: oiga, usted no es siervo de Dios. Usted sirve a su estómago, sangrando a esta congregación. Arrepiéntase o váyase. Pero no lo hacen, porque ignoran la Escritura. El Señor Jesús se lo dijo a los saduceos cuando quisieron tentarlo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ya lo veremos más adelante. ¿Por qué se equivocan las congregaciones? Por ignorantes, porque ignoran la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, e ignoran el poder de Dios.
Debemos tener cuidado con la falsa piedad y también con una falsa santidad. Esta gente que se proclama a sí misma ser santa y que por eso tú me tienes que mantener porque yo soy muy santo. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5. Vamos, por favor, a Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5. Debemos tener cuidado no solo de la falsa piedad de estas personas, sino también de una falsa santidad. ¿Qué dice Gálatas 6, del 1 al 5, por favor? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí está el corazón de lo que debemos renunciar. La renuncia total implica renunciar a ser un irresponsable. ¿Sabes qué, esposa? Te voy a dejar y a mis hijos, porque voy a servir a Cristo. ¿Sabes qué, hijo o hija? Voy a renunciar a mi trabajo porque me voy a volver siervo de Cristo y yo no debo trabajar, que me mantenga la iglesia. Y tú vas a comer de esa manutención también. Y no te preocupes que si cometes algún error, te coloco de siervo de Dios en alguna congregación y solucionamos nuestras vidas. Abajo con ellos, porque son enemigos de la cruz de Cristo, que sangran a las pobres almas que por ignorancia de la doctrina yerran, se equivocan, manteniendo a estos seres como si fueran siervos de quien no son siervos. Falsa santidad. Yo debo llevar mi propia carga, el Señor lo dijo, lo leíste en Lucas 27, capítulo 14, versículo 27. Cada uno llevará su propia carga. Cada uno lleva su propia cruz. Cada uno debe ser responsable de su vida. Y más dice la Escritura, cada uno en el estado en que fue llamado, así haga, así se quede. Fuiste llamado siendo casado, no te dé cuidado. Fuiste llamado siendo soltero, quédate así. Fuiste llamado así, así. Solo a los pobres que en ese momento, hermanos, que estaban en esclavitud, dijo, bueno, si has sido esclavo, si puedes, procúralo, procura ser libre. Pero no te dé cuidado. ¿Por qué? Porque sobre tu amo está el Señor de tu amo. Y eso para el primer siglo, en donde todavía la esclavitud obviamente estaba vigente. Pero en estos tiempos, yo no debo ser un irresponsable. ¿Sabes qué? Mañana me voy a ir a predicar al mercado, por lo tanto voy a dejar de trabajar. Voy a agarrar un cono de papel y me voy a poner a gritar por todos lados el Evangelio. Según yo, imitando a Cristo en los Evangelios. Según yo. La palabra de Dios no es de interpretación privada. No es que según yo o según tú o según ellos. La Escritura se interpreta a sí misma porque el Espíritu Santo ha sido claro. No necesitamos una suerte de traductor para el Espíritu Santo del Dios Altísimo. Él ha sido claro. El que no trabaja, que no coma. Cada uno llevará su propia carga. ¿Cómo se les puede hacer entender a estas personas? ¿Cómo? Cuando eres discípulo de Cristo, mostrando en tu vida la sana doctrina. Soy estudiante, pues estudio y sirvo a Cristo. Soy trabajador, soy obrero, soy profesional, pues en mi condición de obrero, de profesional, sirvo a Cristo. Siempre es así. Debemos renunciar a toda irresponsabilidad, teniendo cuidado de los falsos, de los que muestran una falsa piedad para que se les mantenga, de los que muestran una falsa santidad y también una falsa vocación. Una falsa vocación. Oye, ¿sabes qué? Como no encontré trabajo y no soy bueno para el estudio, me voy a meter pues de siervo de Dios. Una falsa vocación. Vamos a Primera de Corintios, por favor, unas páginas atrás. Primera de Corintios, capítulo 7.
versículos 19 al 24. ¿Qué dice la palabra de Dios, por favor, en 1 Corintios 7, hablando de la vocación, de la falsa vocación, versículos 19 al 24? La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino al guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Más claro, imposible. Cuidado con una falsa vocación. Cuidado con el que le dice a su mujer, te dejo por Cristo, o el que le dice a los hijos, te dejo por Cristo, o el que le dice a su propia congregación, me tienen que mantener porque yo todo lo he dejado por Cristo. Cuidado con una falsa vocación. Por lo tanto, la renuncia total a la irresponsabilidad significa que debo ser fuerte, debo ser buen varón, buen cristiano, buen discípulo de Cristo, llevando mi propia carga y no dándosela a otro que la lleve. Oye, acá está mi fardo de responsabilidades, llévalo tú. Yo no quiero ser responsable. Cría tú mis hijos. Para eso existen las escuelas de las congregaciones. Hazte cargo de mi mujer. Anda, atiende a mis padres. No, esas son mis responsabilidades. Y como buen creyente, discípulo de Cristo, que ha renunciado a todos, absteniéndose de todo pecado, también debo abstenerme de toda irresponsabilidad. Por supuesto que hay un mandato muy bello que lo hemos visto en Gálatas, que debemos estar dispuestas a sobrellevar la carga los unos de los otros. De repente yo veo a mi hermano que está cargando un peso y entonces empieza a perder, se está cayendo el pobre porque es demasiado peso el que lleva. Con mi mano yo le puedo ayudar a levantar el peso, pero no voy a llevar su carga. Es sobrellevar. Yo llevo mi carga y veo que al otro se le está cayendo lo suyo, entonces le ayudo. ¿Por qué? Porque el contexto de lo que nos dice Gálatas es sobre el que ha caído en una falta. Estaba llevando su carga, se distrajo, tropezó y se cayó. Y entonces yo debo ayudarlo. Con una mano sigo cargando mi cruz y con la otra, hermano, te levanto. Y sigamos en el camino del cristiano. Somos los del camino. Debemos ayudarnos cuando alguien tropieza en el camino. Hermano, toma mi mano. Pero no estoy soltando mi carga. Cada uno en el que ha estado, en el que fue llamado, así haga y así se quede. ¿Cuántos arruinan su vida buscando lo que Dios no les dio? Muchos arruinaron su vida por eso. Así que debemos renunciar a toda irresponsabilidad. No debemos pretender que otro lleve nuestras cargas, pero cuidado. Cuidado con llamar a nuestros pecados nuestras cargas. Cuidado con llamar a nuestros pecados nuestros problemas. Siempre recordaré, y no sé si lo he mencionado en alguna enseñanza pasada, si lo hice lo volveré a hacer y si no lo comentaré ahora. Recuerdo a un hombre hace muchos, pero muchos años en una congregación. Y este hombre siempre pedía oración por santidad para su vida. Era un pedido sincero. Pero ¿cuál era el problema? Que era un pedido de todas las semanas. No había arrepentimiento, no había la decisión de dejar su pecado. Muchas congregaciones se llenan de gente que quiere el perdón por tener un consuelo en su mente, pero no quieren dejar su pecado, no quieren dejar la inmundicia que están haciendo. Solo dicen perdón.
como el que se tropieza con otro en la calle y hace caer a uno y dice, ¡ay, disculpa! O sea, quieren una disculpa, quieren una conciencia tranquila, pero no quieren dejar de pecar. No quieren dejar el pecado. No quieren dejar el pecado. Quieren persistir, solo quieren disculparse y nada más. Eso es una falta de santidad. Y peor, cuando algunos deciden llamar a su pecado problema. No, yo no tengo un pecado, yo lo que tengo es un problema. Tengo un problema con el alcohol. Tengo un problema con el cigarro. Tengo un problema con las perversiones. Tengo un problema con el dinero. Tengo un problema con las apuestas. Tengo un problema con mi carácter. Soy una persona violenta que le ha golpeado a mi mujer y a mis hijos. No, pero no es un pecado. Es un problema lo que yo tengo. Falso. Es un pecado que no quiero dejar. Ay de aquel que a lo malo llama bueno y a lo bueno malo. Cuando la Escritura dice que llevemos nuestras cargas, no está hablando de nuestros pecados. Si acabamos de ver en la renuncia total a los demás e incluso a mí mismo, que de lo que yo renuncio es por causa del pecado. Yo no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo este problema. Yo robo. Es un problema para mí. Me gusta algo y lo tomo. No, eso se llama robo y es pecado. Y si no llamo al pecado pecado, me hago uno con él. Lo solapo, lo apruebo, lo acaricio y lo guardo en mi corazón y no lo quiero dejar ir porque estoy cómodamente instalado en mi nefanda vida. Hoy pequé, la conciencia culpable me acusa y entonces vuelvo a pedir perdón, ya tranquilicé mi conciencia y vuelvo a hacer un bucle y un círculo vicioso degenerativo y envilecedor. Nuestras cargas son nuestras responsabilidades. Mis estudios, mi trabajo, mi mujer, mis hijos, mis padres si es que todavía estoy al cargo de ellos. Tengo a mi madre enferma, pero la voy a dejar tirada ahí porque yo voy a servir a Cristo. ¿Así? No importa. Voy a renunciar a mi trabajo. Es bonito hablar y predicar. ¿Así? Cada uno, en el estado en el que fue llamado, dice la Escritura que acabas de leer, así permanezca para con Dios. Hemos visto que debemos renunciar a todos, aborrecer, abstenernos por causa de su pecado. Nuestra comunión es con Cristo, primero con Cristo y solo con Cristo. Debemos renunciar a toda irresponsabilidad. Debo ser buen creyente, buen varón, buen discípulo y asumir mis responsabilidades. No cargando a las congregaciones, no cargando a mis hermanos. Pero hay algo más a lo que debemos renunciar y lo vamos a ver inmediatamente. Y es que como discípulos de Cristo, no solamente debemos renunciar a todos por causa de su pecado, y no solamente debemos estar dispuestos a aborrecer, a abstenernos, a alejarnos de todos por causa de su pecado, aunque sean nuestros seres queridos. No solamente debemos estar dispuestos a renunciar a toda irresponsabilidad, sino que de la mano de esto último, debemos renunciar a toda emocionalidad en nuestras decisiones, es decir, a toda inmadurez. No estoy diciendo que renunciemos a nuestras emociones, por Dios. Dios nos ha dado nuestras emociones, pero debemos renunciar a tomar decisiones basadas por emociones. Y recordemos, es algo que vengo diciendo durante muchas décadas, por la gracia de Dios lo digo, que toda decisión basada en un estado de ánimo es pasajera. Y toda decisión basada en una convicción es permanente. Toda decisión basada en un estado de ánimo, en una emoción, es pasajera. Toda decisión basada en una convicción es permanente. Regresemos por favor a Lucas. Vamos por favor a Lucas capítulo 14. Cuando leemos Lucas capítulo 14, desde el versículo 28 en adelante, nos vamos a dar cuenta de algunas advertencias que hace el Señor acerca de justamente no tomar decisiones en base a emociones, sino en base a convicciones.
Debemos estar dispuestos, repito, a renunciar a la toma de decisiones por emociones, por estados alterados de mi ánimo. Y ojo, esto es una orden que da el Señor. Las decisiones que debemos tomar deben ser conscientes. Y la renuncia total implica que el Señor mandó algo que la mayoría no le gusta. Tú dices que vas a ser mi discípulo, piénsalo bien. Es lo que está diciendo el Señor. Dices que vas a ser mi discípulo, entonces piénsalo bien. Porque miremos lo que dice la Escritura. Las advertencias del Señor. ¿Qué dice, por favor, versículos 28 al 30 de Lucas 14? Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que, después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Muchísimas gracias. El que quiere edificar, calcule primero el gasto y fíjese si tiene lo necesario. Por ahí salta un joven en una congregación, incluso un adolescente. No, yo quiero servir a Cristo. Está emocionado, qué bueno. Pero no tiene doctrina. Está en una fase formativa. El Señor mismo empezó su ministerio a los 30 años, como que se tomó su tiempo. Siendo Dios, podría haber empezado incluso a los 12. No era ningún problema para él. Pero él mismo se sujetó a sus padres hasta los 30, cuando recién comienza su ministerio. Lo dice Lucas. Está registrado. Fíjese primero si tiene lo necesario. Servir a Cristo no es una perita de dulce. Somos comparados a soldados. Mientras estamos aquí, por la gracia de Dios, en nuestra tierra, con tranquilidad, en otras latitudes de este mundo, caen bombas y misiles. Personas mueren, niños son asesinados por gentes que se dicen todavía encima ser pueblo de Dios. Hay gente que está muriendo de una manera atroz. Ser soldado de Jesucristo implica ser un hombre y una mujer firme, que no puede tomar la decisión de servir a Cristo por una emoción del momento. Debemos estar dispuestos a luchar. Y debemos calcular si estamos listos. Y si no lo estamos, no quiere decir que nos desalentemos. De repente un joven te dice, yo quiero servir a Dios. ¡Qué bueno! Hay que prepararse entonces. ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando. Termina de estudiar. Pero yo quiero servir ahorita. Termina de estudiar. Lee Corintios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, así haga, así se quede. Estudia. Otros profesionales también necesitan escuchar la palabra de Dios. No, pero es que yo quiero ahora. Mala cosa es querer cosechar sin haber sembrado. Primero se siembra, luego se cultiva y al final se cosecha. No es al revés. Las emociones pueden ser muy buenas y pueden ser muy sinceras y ser sinceramente equivocadas. Y escrito está que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Vayamos por favor a Efesios. Unas páginas adelante, vayamos al libro, a la carta escrita por Pablo a los hermanos de Éfeso. Vayamos a Efesios. Inspirado por el Espíritu Santo, vayamos a Efesios capítulo 1. Después de Gálatas, Efesios capítulo 1. ¿Qué dice por favor la Escritura en Efesios capítulo 1, versículos 3 hasta el versículo 12? Efesios 1, del 3 al 12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos... Sí, parece abandonadita. Hemos tenido una pequeña pausa por una perrita que ha venido acá a sentarse en este parque a acompañarnos, vamos a decir así. Una agradable señora se conmovió por ella y parece que está abandonadita aquí. Es un motivo, incluso este animalito, los animales también, toda la creación de Dios, una oportunidad para dar testimonio. Así que roguemos que esta buena mujer, esta señora, pueda también escuchar el testimonio de la palabra de Dios por esta perrita. Pero por favor retomemos la lectura. Volvamos nuevamente para retomar la lectura a Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 12. Retoma por favor la lectura en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, a reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muchísimas gracias. Este bello y abundante pasaje que has leído es tan lleno de doctrina, tan lleno de lo que Dios nos ha dado, que es imposible que un creyente que conoce esta doctrina diga no puedo servir a Cristo. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Nos escogió en Él para alabanza de su gloria. Nos ha dado toda sabiduría e inteligencia en Cristo según el beneplácito de su voluntad. Él nos ha dado a conocer su doctrina, su propósito de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, este tiempo del cumplimiento de los tiempos. Tenemos herencia en Él, la salvación, la santificación. ¿Cómo no dar gracias a Dios por esto? ¿Cómo puede decir alguien, yo no estoy listo? Si conoces la doctrina, estás listo, pero tienes que conocerla primero. No debes dejarte llevar por emociones. No debes confiar en tu fuerza. Somos soldados de Jesucristo los que andamos en el camino. Así se le decía a nuestros primeros hermanos, los de el camino. Probablemente porque como el Señor Jesús una vez dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy probablemente por eso a los primeros creyentes se les decía los de el camino. Nosotros por la gracia de Dios somos los de el camino del cristiano, del que sigue a Cristo, del discípulo de Cristo. Y debemos la doctrina de Cristo tenerla dentro de nuestro corazón en todo tiempo, instar a tiempo y fuera de tiempo, aún por un animalito, aún por la gente que pasa por la calle, aún en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudio, dando testimonio a los que se dicen ser hermanos y no lo son, sino que mienten, y dando la mano a aquellos carentes de doctrina, para que sirvan a Cristo. Así que debemos tener en cuenta la advertencia del Señor. ¿Quieres edificar una vida como siervo de Cristo? Piénsalo bien. Es maravillosa y el Señor te ha dado todos los recursos, pero tienes que usar los recursos. Tienes que recibir la doctrina primero. Veamos su segunda advertencia del Señor. Regresemos por favor a Lucas. Regresemos a Lucas 14. ¿Y qué dice ahora, por favor? Recuérdanos nuevamente lo que está escrito en Lucas 14, versículos 31 al 33. ¿Qué dice la Escritura en Lucas 14, 31 al 33?
¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Muchísimas gracias. El que quiere enfrentar a quien viene contra él debe considerar primero el esfuerzo y fijarse si tiene lo necesario para estar firme. Fíjate lo que dice, el que quiere enfrentar al que viene contra él. ¿Quién viene contra nosotros? El diablo. No vienen contra nosotros las personas incrédulas, no vienen contra nosotros los creyentes que andan desordenadamente. Vienen Satanás y sus huestes a atacar a los hijos de Dios y a la obra de Dios hecha por y por medio de los hijos de Dios, por el Espíritu Santo que mora en ellos. Si yo quiero servir a Cristo, si yo quiero ser discípulo de Cristo, debo tener la doctrina de Cristo y debo saber a quién me voy a enfrentar. No voy a salir como un paladín de la justicia a enfrentar al vecino. Ni voy a salir como muchos muchachos ahora pululan en las redes sociales diciéndose apologistas no sé de qué. No de Cristo, sino de su propia vanidad. Debo saber a quién me enfrento. Y para verlo regresemos a Efesios. Vamos a regresar a Efesios al capítulo 6. En Efesios capítulo 6, por el Espíritu Santo que mora en él, el apóstol Pablo nos dice con todas sus letras a quién nos estamos enfrentando. En Efesios capítulo 6, ¿qué dice la Escritura, por favor? Desde el versículo 10 hasta el versículo 20, hablando un verdadero siervo de Cristo, enseñándonos por el Espíritu Santo a quién nos estamos enfrentando. Efesios 6 del 10 al 20, ¿qué dice la Escritura, por favor? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muchísimas gracias. Y aquí está nuevamente una bellísima descripción en la Escritura de que somos soldados de Jesucristo. No debemos descuidar esto. No me estoy enfrentando a una persona que tenga otro credo religioso. No me estoy enfrentando a un vecino que diga no creer en Dios o que crea que no hay Dios. No me estoy enfrentando a las autoridades. Nos estamos enfrentando al diablo y a sus huestes, a los caídos, a aquellos que alguna vez gozaron de la aprobación de Dios y que decidieron rebelarse contra Él y que hoy pululan queriendo estorbar la obra del Espíritu de Dios por medio de su santa y única iglesia constituida por todos los creyentes de todos los tiempos y del nuestro también aquí en este parque. Debemos ser conscientes de a quién nos estamos enfrentando, pero debemos ser conscientes que a quien servimos es al Dios vivo, todopoderoso, y que no hay nada ni nadie que se pueda comparar a Él en poder. Las huestes espirituales de maldad son poderosas y están restringidas, pero no son todopoderosas y están condenadas y lo saben. Pero procuran arrastrar tras de sí al hombre, mujeres y varones, a la condenación que les espera a ellos también. En un afán
enloquecido prácticamente. Es como decir, me voy al hoyo, pero no me voy solo, tú te vas conmigo y yo te jalo aquí. Y tratan de estorbar la obra de Dios por medio de su iglesia, de todos los creyentes, de los santos que han sido santificados por el Espíritu Santo, llevando a los creyentes a la ignorancia de las Escrituras, llevándolos a amar las cosas de este mundo y estorbando así la obra de Dios. Por lo tanto, el que está dispuesto a ser discípulo de Cristo debe renunciar a toda decisión emocional. Debe saber ese hermano o hermana el costo de servir a Cristo. Es un costo duro, pero es un fin glorioso. Y debe saber también a quién se enfrenta. Es un enemigo terrible, pero es mucho más y eternamente poderoso aquel a quien servimos. Pero si el creyente, el discípulo, no sabe la doctrina, no conoce, como se dice en lenguaje deportivo, tirará la toalla ante el primer embate del diablo, ante el primer estorbo de Satanás, tirará la toalla, dejará de querer servir a Cristo porque su decisión fue emocional y porque no conoce lo que hemos leído de todo aquello con lo que nos ha bendecido Dios. Sí, es costoso servir a Cristo, pero Dios nos ha dado en Cristo justamente todo lo que necesitamos para poder servirlo. Sí, el enemigo es terrible, pero nuestro Dios, es el único Dios verdadero y es todopoderoso, y el enemigo no es nada ante nuestro Dios y Señor Jesucristo. Él venció y no debemos olvidarlo. Y ahora vamos a ver una cosa más a la que debemos estar dispuestos a renunciar y tener siempre presente. Y es que debemos renunciar a una actitud equivocada. Y esa actitud equivocada es no tener en cuenta las advertencias que el Señor Jesucristo da. Es muy fácil escoger pasajes bonitos que nos recuerdan cosas dulces, pero podemos caer en el grave error de pasar por alto pasajes fundamentales como lo que estábamos revisando y sobre todo en las advertencias que el Señor da siendo discípulos de Cristo. No debemos entonces dejar pasar por alto ni la más mínima palabra de Cristo, sobre todo sus advertencias. ¿Qué dice, por favor, la última advertencia que vamos a revisar en esta tarde ya en los versículos 34 y 35 de Lucas capítulo 14? Los dos últimos versículos. ¿Qué dice Lucas 14, versículos 34 y 35? Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Muchísimas gracias. ¿Y entonces de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una advertencia que el Señor Jesús nos da y con la que iniciamos este tiempo en el que nos hemos reunido por la gracia de Dios. Y es el hecho siguiente. Y es que debemos en todo tiempo y en todo lugar procurar ser sal para este mundo, sal para esta tierra, como lo dijo el mismísimo Señor Jesucristo en lo que acabas de leer. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es la sal? La sal es un mineral, es algo que nos da tres características fundamentales que muchas veces pasamos por alto. Mucha gente piensa que la sal simplemente se utiliza para darle sabor a la comida, lo cual es correcto. Pero la sal cumple tres funciones básicas que debemos tener siempre en cuenta. La sal sirve para preservar, la sal sirve para preparar y la sal también sirve para proteger. Antiguamente aquí en nuestra tierra, los antiguos habitantes solían salar el pescado para preservarlo. Podían comerlo una vez quitada el exceso de sal y podía durar bastante tiempo. La sal sirve para preservar, pero también la sal sirve para preparar. Así como preparamos nuestros alimentos, la sal sirve para preparar la tierra. La sal en exceso es mala porque puede quemar la tierra, pero la sal es necesaria
con las otros minerales y el agua para poder abonar y nutrir la tierra. Pero también la sal sirve para proteger contra infecciones. Y lo vamos a ver en breve. Quien pueda llegar, el discípulo que tenga estas 7 características, estar lleno de la doctrina sana de Dios en fondo y forma, tener palabra irreprochable, estar lleno de humildad y generosidad, tener a Cristo por cabeza y no despreciar la gracia de Dios. Y como estamos viendo en este tiempo, el discípulo que ha sido capaz de renunciar a todos, de renunciar a toda irresponsabilidad y de renunciar incluso a decisiones tomadas por esa irresponsabilidad, será sal. Ese discípulo podrá, con la palabra de Dios, que es la sal de este mundo, preservar, preparar y proteger las vidas para la salvación y la santificación que nuestro Dios ha preparado. Pero la advertencia está en quien no renuncia. La advertencia está en quien no renuncia. Quien no renuncia sigue siendo sal, pero se ha vuelto incapaz de sazonar. Se ha vuelto insípido. Una vida incapaz de preservar, incapaz de preparar y de proteger las vidas ya para salvación o para santificación. Dice el Señor que esa sal insípida no sirve ni para la tierra ni para el muladar. Y vamos a ver a qué se refería. Vamos a ver a qué se refería. Cuando la gente en la antigüedad y todavía en algunos pueblos le echa sal a la tierra, no es para quemarla, sino para eliminar justamente la maleza y la cizaña. Los agricultores, muchas veces en muchas latitudes de este mundo, echan sal a la tierra específicamente sobre la cizaña y la maleza para eliminarla, para evitar que ésta aparezca. Y así es la vida del discípulo que es verdaderamente un discípulo de Cristo y que es sal en este mundo. Su vida evita la aparición de la cizaña. La vida del discípulo es luz también e ilumina en su congregación, mostrando a los que no son discípulos de Cristo. Vayamos por favor a Mateo. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. ¿Qué dice por favor la escritura en Mateo 13 del 24 al 30? Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo echó esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a ver la explicación que el Señor mismo dio acerca de esta parábola cuando fue preguntado por sus discípulos. En el versículo 36 del mismo capítulo 13 dice la escritura: Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Qué dice por favor la explicación del Señor desde el versículo 37 hasta el versículo 42? Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchísimas gracias. Y entonces queda claro, las cizañas son los hijos del malo. Hay gente incrédula que está en las congregaciones, y podríamos agregar ahí también a los que andan carnalmente, que andan como hombres, porque igual están sirviendo al malo.
El Señor anuncia esto para el fin del tiempo, pero esto es aplicable también en este tiempo. Repito, el Señor anuncia esto para el fin del tiempo, pero esto es aplicable también en este tiempo. La vida de un discípulo que anda ordenadamente es un reflejo de la luz de Cristo que ilumina a las demás vidas y muestra a la vida que anda en desorden y permite identificar a la cizaña. La cizaña no va a soportar a la buena tierra, al trigo, no lo va a soportar, va a querer abrazarlo, pero el Señor lo sacará victorioso y la cizaña se irá. Una congregación llena de verdaderos discípulos de Cristo no tolerará bajo ningún concepto la presencia de cizaña. Nunca lo tolerará. Pero la sal no solo se echa en la tierra, como hemos dicho, para eliminar la cizaña, sino que también, junto con otras sales minerales y el agua, sirve para abonar la tierra. Y vamos a ver una enseñanza muy importante regresando a Lucas. Volvamos por favor a Lucas, pero al capítulo 13, lo importante de la tierra abonada. En Lucas capítulo 13, pasaje que ya hemos visto anteriormente, ¿qué dicen por favor los versículos 6 al 9? La importancia de abonar y del ministerio de Cristo en este tema, hablando él sobre Israel y sobre la iglesia hacia el mundo, también lo podemos aplicar. ¿Qué dice el capítulo 13 de Lucas, versículos 6 al 9? Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Muchísimas gracias. La obra del Señor implica abonar la tierra, preparar el camino para la salvación, como lo que era el ministerio de Juan el Bautista. Preparad camino. Juan el Bautista vino a preparar camino para Cristo. Nosotros hacemos lo mismo. Los del camino, nosotros vamos preparando camino para la venida del Señor. Estamos anunciando en todo tiempo y en todo lugar, con nuestras vidas en primer lugar y con nuestras palabras, que el Señor viene, como lo hacía Juan el Bautista a la venida del Señor. Nosotros cumplimos esa función como iglesia. Estamos anunciando la venida del Señor. Abonamos la tierra, preparamos el camino para que el Espíritu de Dios convenza al pecador y se arrepienta, o para que convenza al hermano que está andando en desorden y se vuelva al camino de donde ha salido. Así que triste es del creyente que siendo sal perdió su condición de salar, de sazonar, porque ese creyente no eliminará la cizaña de sus congregaciones, ni mucho menos de su vida, ni tampoco servirá para abonar la tierra, sino que con su mal testimonio estorbará la salvación de los de afuera y la santificación de los hermanos. Pero la sal también decía el Señor en el pasaje que leíste de Lucas 14, una página adelante, que no sirve para el muladar. La sal que ha perdido su sazón no sirve para el muladar. El muladar es ese lugar donde se echaban los desechos, la basura, el estiércol y demás. ¿Por qué se echaba sal? Por 2 razones fundamentales. La primera, porque la sal tiene la propiedad de neutralizar el hedor. Se echa sal sobre la basura, incluso en algunas casas lo echan en el tacho de basura para neutralizar el olor y evitar que vengan moscas y otros animales. La sal se echa para neutralizar el hedor. Cuando un creyente anda ordenadamente como discípulo de Cristo, su vida más bien es de grato olor al Señor, como está escrito aún desde el Antiguo Pacto, sobre los sacrificios que eran presentados en olor grato al Señor. ¿Y por qué nuestra vida debe como sacrificio presentarse en olor grato al Señor? Porque Cristo mismo presentó su vida en olor gratísimo por nuestra salvación a Dios Padre. Él mismo se entregó. Nosotros debemos hacer lo mismo. Por eso a los discípulos también se les puede considerar siervos de Dios, porque sirven al Señor. Por eso un discípulo que sirve al Señor nunca usará términos como líder, porque el Señor lo dijo y lo mencionamos minutos atrás. Yo estoy entre vosotros como el que sirve, y nosotros como nuestro maestro debemos hacer lo propio.
La vida santa de un discípulo sirve para que la persona que de repente ha entrado en una congregación y ha sentido el hedor de las vidas que han perdido su sazón y que están contaminadas por este mundo, pueda encontrar en los discípulos un lugar de solaz, un lugar de paz, un lugar donde estar seguros, un lugar donde tener sal, la palabra de Dios en la vida de esa persona. Así que para el muladar servía para eliminar el hedor, pero como lo hemos mencionado antes, también para mantener limpio el lugar. ¿Por qué se debe mantener limpio el muladar? Porque es un comedero de seres nocivos, bacterias, hongos y larvas. Estos animalitos que Dios creó sirven para regular la tierra, descomponen la materia que debe ser desechada y la tierra se mantiene limpia así. Pero cuando estos animalitos se concentran en un lugar como en un muladar, pueden ser un foco de infecciones. Así que se les echaba sal para eliminar a estos pequeños animalitos. Hay ciertas cosas pequeñas que un discípulo no debe tolerar en su vida. No debe llamar, como lo hemos visto, a su pecado problema, ni debe minimizar los pecados de su vida. No debe hacerlo. ¿Por qué? Porque esos pequeños pecados destruirán la vida y el testimonio de ese discípulo. Vayamos por favor al libro de Cantares. Después de Proverbios está Eclesiastés y después de Eclesiastés está el libro del Cantar de los Cantares. Así lo llamamos. Cantar de los Cantares. En el libro de Cantares vamos a ubicarnos en el capítulo 2 y en el versículo 15, que como sabes es un verso de la Escritura que suelo citar muy a menudo. ¿Qué dice Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15? Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Muchísimas gracias. Fíjate ese detalle. No dice solamente cazadnos las zorras, sino las zorras pequeñas. Estos pequeños animalitos que se metían entre las piedras que formaban generalmente los muros de las chacras, vamos a decir así, de los terrenos sembrados por los judíos. Ellos los cercaban con un murito de piedra, como también lo hacían con los lugares donde estaban las ovejas, con sus rediles. Pues bien, estas pequeñas zorras, estos pequeños animalitos que se meten entre las piedras, entraban y destruían los viñedos que estaban cargados y listos para ser cosechados. Dice la Escritura también que el que mucho abre la puerta busca su ruina. Y cuando un creyente tolera en su vida ciertas cosas que prefieren no llamarlas pecados sino problema, esas pequeñas zorras entrarán y destruirán no solamente su vida, sino el testimonio de Cristo en la vida de esa persona. No deben ser toleradas. Bajo ningún concepto deben ser toleradas. Estamos llamados a mantener nuestras vidas limpias de toda contaminación y solo la sal, que es la palabra de Cristo, podrá hacer el trabajo. Vayamos por favor nuevamente a Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13, ¿qué dice la Escritura como una referencia a esto que hemos mencionado en los versículos 31 y 32? ¿Qué dice Lucas 13, 31 y 32? Aquel mismo día llegaron... ¿Qué dice Lucas 13? Sí, está bien. Capítulo 13, versículos 31 y 32. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Muchísimas gracias. Qué curioso que al Señor Jesús, este pasaje ya lo hemos visto en otro contexto, le llame a Herodes una zorra, criatura astuta, que puede meterse entre las piedras. Herodes se metió hasta estar a la cabeza de Israel. Fue astuto y fue seleccionado por el imperio para estar donde estaba, pero él fue muy astuto, muy curiosamente astuto. Debemos ser cuidadosos. Herodes fue llamado por Cristo una zorra y él se entronizó. Él era el rey. Alguien que no era ni siquiera hebreo, no era judío, y era el rey de Israel.
Y cuando llegó el rey de Israel lo rechazaron. Así son los pequeños pecados que entran en nuestra vida por entre las piedras, aquellas cosas que nosotros creemos que estamos muy seguros. Dejamos entrar estas cosas e igual que Herodes se entronizan en nuestra vida. No, yo controlo esto. No, de vez en cuando nomás. Un pecadillo ahí, no hay problema. Ese pecadillo que minimizamos nosotros de esa manera tan infantiloide, termina enquistándose en nuestra vida, se pone como Cristo a la cabeza de nuestra vida. Debemos tener mucho cuidado. Y debemos tener mucho cuidado porque no debemos olvidar, como ya lo hemos mencionado anteriormente, que nuestra lucha es espiritual. Somos soldados de Cristo y eso no es algo que debamos olvidar. Volvamos por favor a Efesios. Mencionamos este pasaje minutos atrás. Volvamos a Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6, veamos lo que dice Efesios 6, los versículos 10 al 13. ¿Qué dice, por favor, nuevamente Efesios 6, pero solamente los versículos 10 al 13? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Muchísimas gracias. Nuevamente, ahí están estos pequeños seres, como las bacterias, los hongos y las larvas. Estos seres, estas huestes espirituales de maldad, no vienen con un golpe de puño de frente ante nosotros. Son cual pequeñas zorras que se van inmiscuyendo por medio de este sistema diseñado por Satanás. Dejamos entrar las cosas de este sistema a nuestras vidas y a nuestras congregaciones. No, ¿qué tiene de malo tal instrumento? ¿Qué tiene de malo tal ritmo? ¿Qué tiene de malo tal enseñanza? ¿Qué tiene de malo tales palabras? ¿Qué tiene de malo tal sistema? Tiene mucho de malo porque son pequeñas zorras que terminarán destruyendo el testimonio de Cristo en nuestras vidas como discípulos y en la vida de nuestras congregaciones. Así que no debemos pasar por alto ni debemos tener en poco a ningún enemigo. Nunca se menosprecia a ningún enemigo por pequeño que sea. Un pensamiento sucio, una práctica mala, sutil, muy pequeña, que empieza a minar nuestra vida hasta que se entroniza en ella, como hizo Herodes en Israel, como una pequeña zorra. Cristo, lo hemos visto, una de las características del discípulo es que Cristo es su cabeza. Pero si dejo entrar esas pequeñas zorras, Cristo no será la cabeza de mi vida, sino esa pequeña zorra, ese pequeño pecado. Volvamos a Lucas para ir concluyendo esta bella enseñanza al versículo 35. Recuérdanos nuevamente qué dice el versículo 35 de Lucas 14. El cierre de esta enseñanza y de esta séptima característica de todo discípulo del Señor. ¿Qué dice el versículo 35 de Lucas 14? Ni para la tierra ni para el mulador es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La arrojan fuera, muchísimas gracias. Una forma amable de decir que es una vida desechada. El discípulo que no es sal, que pierde esa condición por permitir estas zorras, por no hacer la renuncia total a todas las personas que conoce por causa de su pecado, o de su propia responsabilidad, o de sus decisiones malas. Una persona que no tiene las características de un discípulo, él mismo se desecha. Él mismo se hace inútil. Él mismo se hace un estorbo. Y si está al frente de la congregación, debe ser desechado. Lo hemos visto a lo largo de esta hermosa pero fuerte enseñanza. Debe ser desechado. Y nosotros, si no limpiamos nuestras vidas, debemos tener en consideración que no seremos útiles para el ministerio de Cristo, sino que seremos desechados como lo fue Saúl, y otro tomará el lugar
Debemos mantener nuestras vidas limpias, más como soldados. Nuestras armas tienen que estar limpias, nuestro uniforme tiene que estar limpio. Nuestra palabra debe ser irreprochable y nuestra vida debe tener la sal de la palabra de Dios. Pero para terminar, vamos a recordar algo muy rápidamente, y es que el Señor, la enseñanza a sus discípulos de que deben ser sal y que deben portar la sal, que es su doctrina, su palabra que la tenemos aquí, no es la primera ni la única vez que la menciona, sino que vamos a revisar 2 veces en las cuales el Señor mismo mencionó esto. Vayamos por favor a Marcos capítulo 9, versículo 50. ¿Qué dice pues la Escritura, por favor, en Marcos 9? Pero antes de llegar al versículo 50, permíteme poner un contexto. En el versículo 42, el Señor Jesús empieza diciendo así: cualquiera que haga tropezar, hablando de sus discípulos, a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y empieza a hablar al discípulo sobre lo que hemos hablado, la renuncia. En sentido figurado, el Señor empieza a decir: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y repite nuevamente el corazón de la enseñanza en sentido figurado, sobre renunciar. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, nuevamente en sentido figurado, hablando de las cosas que debemos cortar de nuestra vida. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. ¿Y qué dice ahora sí el versículo 50? Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Muchísimas gracias. Ahí está el corazón de la enseñanza en este precioso verso que has leído. No solamente somos sal, debemos tener sal. Y la sal es la palabra de Dios. Sea vuestra palabra siempre con gracia, decía el apóstol, sazonada con sal. La palabra de Dios es la que preserva, la que prepara y la que protege nuestra vida. Y es la que trae paz a nuestra vida. Los discípulos estamos llamados a ser pacificadores. Lo dijo el Señor. Estamos llamados a traer paz, no a traer rebeldía. Estamos llamados a traer paz, no a traer problemas. Y eso es algo que no debemos olvidar. Pero vayamos a un último pasaje. Retrocedamos a Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, en el versículo 13, veamos lo que dice la Escritura. Como acabamos de comprobar en Marcos capítulo 9, el pasaje que leímos en Lucas 14 no es la única vez que el Señor mencionó el tema de la sal. Lo había mencionado hace unos momentos en otra conversación, hablando acerca de sus discípulos y de las cosas que ellos debían cortar de su vida. Y en este momento que vamos a leer en Mateo, un pasaje conocido como el Sermón del Monte, dirigiéndose a sus discípulos, como lo dijo el capítulo 5, versículo 1, vamos a ver qué le dice a sus discípulos en el versículo 13. ¿Qué dice, por favor, Mateo capítulo 5, en el versículo 13? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Muchísimas gracias. Y este pasaje, tal cual lo has leído, lo encontramos repetido en Lucas 14. Y podemos hacer varias referencias a la enseñanza del Señor de que debemos ser sal y de que debemos tener sal en nuestra vida. Esta es una advertencia muy dura del Señor. Todo o nada. O somos discípulos porque tenemos en nuestra vida la sana doctrina en fondo y forma, porque tenemos palabra irreprochable, porque tenemos humildad, porque tenemos generosidad, porque no despreciamos la gracia de Dios, porque Cristo es nuestra cabeza y porque hemos renunciado a todos, a toda irresponsabilidad y a toda decisión irresponsable.
Si tenemos todas estas cosas, somos discípulos de Cristo, estamos llenos de sal, somos sal y somos luz. Pero si no tenemos estas cosas en nosotros, somos como la sal insípida que ya no sirve para nada, ni para la tierra ni para el muladar. Seremos desechados, estaremos sentados calentando un asiento en algún lugar sin dar fruto, y no puede y no debe ser así. Estamos llamados a dar fruto, estamos llamados como soldados de Cristo a llevar sal y llevar luz a todo el mundo. Demos gracias a Dios que se nos ha dado el privilegio de abrir sus Escrituras y de recordar las santas enseñanzas de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, nuestro Maestro. Y roguemos a Dios que nos fortalezca, comprometiéndonos ante Él para ser verdaderos discípulos de Cristo en tanto estamos en este camino. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Señor, te damos las gracias una vez más por abrir tu sagrada palabra, tu sagrada escritura, y porque por medio de ella tu mismo Espíritu nos muestra una vez más en la vida de Cristo Jesús, nuestro Señor Dios y Salvador y Maestro, cómo debe ser nuestras vidas como discípulos suyos. Gracias a ti, Señor Jesús, divino Dios, soberano Señor y Maestro nuestro, porque por medio de tu santa vida y tu santa enseñanza nos has marcado el trazo que debemos seguir para vivir como tú viviste, agradando a Dios nuestro Padre en todo y llevando fruto en toda buena obra. Soberano Señor Jesús, a ti dedicamos ahora nuestra oración y nuestra vida, comprometiéndonos a seguirte como fieles discípulos tuyos, renunciando de manera total a todos y a toda irresponsabilidad y decisión irresponsable, consagrando nuestras vidas del todo a ti desde este momento y en adelante, para que una nueva vida comience en este día y de discípulos renovados andemos frente a Dios nuestro Padre, siguiendo tu santo ejemplo, siguiendo tus santas pisadas. Te rogamos, Señor Jesús, que por medio de tu Espíritu que mora en nosotros, promesa tuya y del Padre, por medio de las Sagradas Escrituras, nos transformes, nos conformes a tu misma imagen, para que seamos olor grato a Dios nuestro Padre, llevando fruto en todo tiempo. Padre Santo, te agradecemos por este momento que nos has concedido de abrir tus Escrituras en el nombre de Cristo y de poder recordar tu amor y tu santidad. Nos comprometemos a seguir fieles a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Maestro, y nos comprometemos, Padre Santo, a dedicarte toda la plenitud de nuestra vida, espiritual, alma y cuerpo, única y exclusivamente para ti. Te rogamos, pues, que nuestra oración sea acepta a ti, y te encomendamos todas estas cosas en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén.